venezolana, el espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Querida audiencia global, hoy 22 de abril, ayer tenemos una compañera que pronto va a cumplir años, del 2024. Eh, Arrancamos con nuestro espacio, tenemos un distinguido invitado desde Perú, y antes de presentarlo, dos o tres cositas. En el estudio que acabamos de terminar de la participación y el compromiso de la diáspora con que revela el compromiso de la diáspora con la democracia y con el derecho a votar, con sus ganas de participar en el proceso electoral. Eh, Afortunadamente en Venezuela hay una coincidencia de todos los factores de la oposición. Hay un candidato en este momento aprobado por parte de la oposición, y eso se celebra. Se llama Edmundo González. Creo o creemos desde el observatorio, que lo importante aquí es que todos los venezolanos tengan derecho a participar y puedan expresar aquello que piensen en relación con cada una de las candidaturas. Se acaba de terminar ayer un referéndum en Ecuador, aparentemente exigiendo, la votación fue mayoritariamente a favor de tomar medidas mm, que frenen la violencia en ese país. Asesinaron primero un candidato presidencial, otro alcalde, el tema de la droga, que está de las grandes bandas, es todo un problema que es necesario atacar. La presentación que estábamos planificando del estudio de los derechos cívicos y políticos de la diáspora, que lo habíamos previsto para el 25, lo vamos a llevar para el día 9 de mayo. Nos va a dar tiempo entonces de poder construir el libro y a todos los participantes hacer entrega de uno de ellos al terminar el encuentro. Y estamos trabajando también en el libro de la estrategia de gobernanza de la diáspora. Es una forma también de dar respuesta a cómo puede participar la diáspora en el ejercicio de la democracia, en el ejercicio de la ciudadanía. Tenemos entonces, como les comentábamos, un distinguido invitado, José Koechlin, que espero que esté bien pronunciado. Es profesor universitario de la Universidad de Montoya, Francisco Antonio Ruiz de Montoya. Él tiene un máster en estudios contemporáneos en América Latina en la Universidad Complutense, pero además ha sido un cooperante internacional en el tema de la migración. Ha trabajado con el servicio jesuita en Haití y República Dominicana. Es decir, que tiene experticia en el área y ha estado trabajando con la diáspora venezolana, ha hecho estudios, tiene publicaciones, tiene artículos sobre el tema. Dirige además la unidad de derechos humanos, eh, no sé cómo es que se llama exactamente, ética, algo así. Bueno, él nos lo va a explicar en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces queremos agradecerle el tiempo, queremos agradecerle su participación. Estuvimos hace poco en Brasil, en Boavista, y estuvimos analizando un tema que es el de la política común amazónica, digamos, de los países que tienen que ver con la Amazonía, pero también con la migración. Estamos hablando de los casos de Brasil,
Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y en el caso de Perú, además compartiendo problemas similares al venezolano en lo que es la explotación irracional del oro, con consecuencias graves para el país y, por supuesto, para la Amazonía como un todo. De allí, entonces, la necesidad de pensar en el tema amazónico. José, mil gracias por tu disposición. Y solamente preguntarte que nos comentes rápidamente no, que nos comentes tu experiencia con el tema de la diáspora venezolana, que ha sido, por un lado, muy bien recibida en algún momento en Perú, luego comenzaron algunos gestos de rechazo, algunos datos que indicaban, pero bueno, de eso sabes tú mejor que yo, así que por favor cuéntanos cómo ves el asunto, José. ¿Qué tal, Tomás? Tomás, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Em, bueno, efectivamente trabajo como profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en el Instituto de Ética y Desarrollo, donde vemos ya desde hace algunos años el tema de la migración venezolana, toda vez que esto fue un fenómeno reciente en la historia del Perú a partir del 2016, pero con fuerza el 17, el 18. Al principio puede ser una migración calificada, pero poco a poco esta migración ha ido tornándose cada vez más y tenemos normalmente ahora gente empobrecida o con bajos recursos y sin educación, sin instrucción, sin profesión que llegan al país, ¿no? Efectivamente también al principio hubo una receptividad, una solidaridad, una identificación con las necesidades que pasaba el migrante venezolano, es decir, pues huía de una situación eh, socioeconómica difícil, era un gobierno que no respetaba las libertades individuales, los derechos políticos, eh, en fin, digamos, entonces creo que en la sociedad peruana hubo en un primer momento una acogida a esta migración, pero según el stock de migrantes que iba aumentando, comenzó a haber un fastidio, una especie de rechazo, ¿no? Sobre todo en la economía informal, donde es que los venezolanos se empleaban o autoempleaban, y es en ese segmento informal donde el peruano pobre también, sin educación o con poca educación, se emplea. Entonces, el venezolano, digamos, autoemplearse en el sector informal de la economía, donde el 75% de los peruanos también están insertos, comenzó a haber ahí una rencilla, una pugna por las ventas, por los servicios que se ofrecen, por los salarios que pagaban los empleadores. No, esta pugna no se da en el sector formal de la economía, sino en el sector informal. Entonces comienza a haber una especie de fastidio, incomodidad, porque el peruano pobre que está metido en esta economía comienza a pensar que son ellos los que alteran su horario de trabajo, bajan los salarios porque hay mayor oferta de mano de obra, en fin. Y luego pasamos a una tercera etapa de ya un abierto rechazo en toda la sociedad peruana. Si al principio era solamente el sector informal, ahora está en todos los sectores de la sociedad, toda vez que algunas personas, algunos migrantes, por supuesto eso ocurre en todas las sociedades, comienzan a estar involucrados en algunos actos delictivos, ¿no? Y aunque esto es lo menos, pero los medios de comunicación y los políticos reaccionan sobre estos temas y a veces de manera irresponsable, pero en el imaginario popular, en el imaginario social se comienza a vincular migración con delincuencia. Y es donde pasamos a esta fase, donde hay un abierto rechazo y cada vez más un creciente rechazo a la migración. De hecho, varias ciudades han sido declaradas en emergencia policial justamente por la presencia de algunos ciudadanos que han estado comprometidos en delito. Entonces, la gente dice, hay que expulsarlos, hay que votarlos, hay que, donde estén, como estén, ¿no? Sin importar inclusive su situación o su calidad migratoria. Ok, José, pero fíjate, hay un estudio que hizo el Migration Policy Institute hace, no sé, un par de años, con datos recogidos a lo largo de más de un semestre de casos
de delincuencia, robo, asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cuántos casos levantaron. Lo que sí es cierto es que toda la data, al final, el porcentaje en el que participaban los venezolanos, los migrantes venezolanos, era muy escasa, digamos, era casi insignificante. Sin embargo, se magnifica eso no significa que no hay intervención, porque es obvio, digamos. El primer dato es que de acuerdo a la OIM tenemos 1.500.000 personas y de acuerdo a los datos del propio Instituto de Estadística estamos hablando de 1.800.000 personas venezolanos en Perú. Perú además representa más del 50% de todas las solicitudes de asilo de los venezolanos en el mundo. El segundo país es Brasil con ciento y tantos mil. Entonces, la pregunta va en tres direcciones. La primera dirección es: ¿a qué obedece el hecho de que, si bien es cierto, participan los venezolanos en actos delictivos, no menos cierto es que lo hacen en una proporción muy pequeña en comparación con los propios peruanos robando y asesinando en comparación con, digamos, pero son ciudadanos del país? Una segunda es: ¿hasta dónde intervienen los medios y los partidos políticos en este tema? Y una tercera es cómo los estudios que se han hecho, tanto del sector público peruano como del sector privado internacional, indican que el aporte al PIB y al crecimiento de Perú que ha hecho la diáspora venezolana es enorme. El banco uno no puede hacer propaganda en estos medios, pero bueno, yo creo que mencionarlo no está de más. El BBVA hizo un levantamiento de información del impacto positivo que produce la diáspora, que no contradice lo que tú dijiste del impacto que produce en el sector informal que ha sido estudiado por Hernando de Soto, y que indica que en Perú estamos hablando de uno de los países con mayor grado de informalidad en toda la región, ¿no? Sí, efectivamente, hay un manejo. Lo que pasa es que eh, estos casos, digamos, llegan a la opinión pública y la opinión pública es recogida por los políticos, ¿no? Los políticos tienen que reaccionar a la opinión pública cuando hay una demanda, un pedido, etcétera. Los medios de comunicación cubren esto de manera irresponsable. Esta opinión política se transforma en opinión política y los políticos exigen, demandan a sus gobiernos que tomen acciones, ¿no? Y esas acciones en muchos casos son irresponsables, o generalizando, o culpando a todos y haciendo espectáculos de intervenciones policiales, deportaciones en aviones, operativos militares, todo esto para calmar a los políticos que a su vez responden a la opinión pública. Hay una correlación ahí entonces de la manera como sin duda hay casos, por supuesto, pero la manera como se ha ido procesando, esto es difícil. Y hay datos, ¿no? Se calcula que en el Perú hay unos 2.400 venezolanos presos, de esos son unos 2.200 varones y unas 200 mujeres. El detalle está en que muchos de estos delitos, por supuesto hay todo tipo de delitos, ¿no? Pero la mayoría de delitos, no sé si el 70 u 80% son delitos callejeros, ¿no? Le roban el celular a una señora, le quitan la cartera a una mujer, le roban la laptop a un estudiante. Son delitos menores que la gente pobre que camina en las calles tomando una movilidad pública siente cuando le roban un bolso, siente cuando le roban su celular, un estudiante siente cuando le roban su laptop, o siente cuando le roban su dinero. Y estos delitos menores a gente pobre, también empobrecida, son filmados por las cámaras de la calle o por cualquier ciudadano que esto tiene un celular y lo filma y lo pasa en los medios, lo envía a los medios de comunicación, Rafa, porque tú sabes que ahora cualquier persona puede enviar por WhatsApp un video a un medio de comunicación. Y los medios ávidos de esta morbosidad siempre reproducen y esto se va amplificando de manera falsa. Entonces, normalmente el delito que cometen es ese delito callejero, ¿no? De menor monta, pero de mucho impacto en una sociedad informal y en una sociedad con índices de pobreza, ¿entiendes? O sea,
Imagínate que tú estás caminando, te quitan pues tu teléfono, donde tú tienes tu cuenta bancaria, tus contactos, tus datos de trabajo, tus documentos, ¿me entiendes? O sea, no es como robar un banco, pero para ti esa información es Claro, importantísima, ¿no? claro, Entonces, claro. entonces la gente se queja mucho de esto. Entonces, esto salta a los medios, salta a los políticos, y los políticos, los gobiernos tienen que reaccionar. Eso. Eh, Sobre tu pregunta del PBI, efectivamente hay un estudio que habla del impacto o el aporte de la migración al Producto Bruto Interno. Eh, sí, pero este aporte, digamos que es un poco, no quiero decir espúreo, pero sí es un aporte básico, ¿no? Digamos, evidentemente los migrantes, sea la nacionalidad que sea, tienen que consumir. Consumen alimentos, alquilan viviendas, viviendas baratas, además, y en barrios, digamos, menos acomodados, que tienen que pagar una matrícula, hacer gestiones, subir al transporte, todo aquel gasto que implique pues la reproducción de la vida, ¿no? Normalmente son gastos también mínimos, ¿no? Pero cosa que está muy bien, pero yo diría que el verdadero aporte de la migración debería ser a partir del pago de impuestos. Es decir, incluir más a los migrantes en la economía formal o en la economía, de modo que ese migrante, estando en la economía de manera formal, pueda también aportar y pagar impuestos. Todo aquel que preste un servicio tiene que pagar un impuesto, ¿no? Creo que esa es la verdadera contribución a la cual debemos ir, de modo que hay que incorporar al migrante en la economía formal, que emita un recibo, que emita una factura, un documento, que pague impuestos y le dé derechos. Porque cuando uno está de manera formal, paga impuestos, pero también tiene derecho a la jubilación, derecho a la salud, derecho a una asistencia médica, una serie de derechos. Mientras no pague esos impuestos, no tenga, por supuesto que la vida hay que reproducirla, hay que vivir, hay que comprar, hay que comer. Entonces, diría en este punto, efectivamente hay una contribución de los migrantes a ese nivel de vivienda, comida, transporte. Sin embargo, creo que es una contribución todavía primaria, y en la medida en que incorporemos a los profesionales venezolanos en las actividades productivas formales, pagarán un impuesto a la renta como corresponde, y creo que ahí vamos a ir viendo también la verdadera contribución, pero ya en un nivel superior. Eso quería decir. A ver, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que en la medida en que se formaliza la economía, digamos, en la medida en que los actores participan de manera activa en sus contribuciones al fisco, porque parte de la economía informal es la evasión del pago al impuesto, ¿no? Digamos, te hago esto sin factura, entonces eso no lo reconoce nadie, ¿no? Ahora, cuando tú tienes unos niveles, en Latinoamérica estamos hablando de entre el 50 y el 75% de la fuerza de trabajo se ubica en el sector informal, y en el caso de Perú, que ha sido analizado ampliamente por Hernando de Soto, además, que está asesorando a países en transición, creo que él hace un conjunto de recomendaciones de política y que actúan en la dirección en la que debe ser, como las políticas promueven estrategias de formalización, lo que permitiría aprovechar de mejor manera el capital humano. Y ahí voy a hacerte una pregunta, porque tú has hecho trabajos en los que los gobiernos subnacionales, tú has hecho comparaciones en uno de tus artículos entre lo que son las políticas y la recepción de venezolanos en Arequipa, ¿cuál es la otra? Piura y Lima, pues Lima Callao, pues digamos que es donde pues, hay una concentración enorme en el caso peruano de la población en Lima Callao. ¿Qué te dice la experiencia? ¿Qué te dice el análisis? Porque los impactos son distintos. Lima Callao es, que yo recuerde, una ciudad muy potente, además con una historia eh, empresarial muy grande. Eh, ¿Qué te dice a ti la presencia de los venezolanos? ¿Qué comparas? ¿Cuáles son las líneas de comparación? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los efectos de la migración en los gobiernos subnacionales? ¿Y cuál es el papel de los gobiernos subnacionales en los procesos de integración de las diásporas, ¿no?
Ninguno, diría yo, ¿no? Ninguno. O sea, de acuerdo a estudios que hemos hecho, los gobiernos regionales, o sea, los niveles subnacionales de gobierno están poco involucrados en gestionar la gobernanza migratoria, ¿no? Normalmente esto se queda bajo responsabilidad de cooperación internacional, de agencias de Naciones Unidas como OIM, OIT, ACNUR. eh, Hay, sobre todo en las regiones, hay mucho regionalismo, si se podría decir de ese modo, en el sentido de que hay una protección y son un poco reacios a la migración extranjera y no diseñan alguna política pública. En todo caso, la idea tampoco es que hagan algo diferenciado, ¿no? Para peruanos o para venezolanos, sino que debe haber una política pública en la cual todo ciudadano, sin importar su nacionalidad, debería insertarse. No deberíamos hacer políticas para uno u otro porque puede sonar discriminatorio, o una comunidad podría molestarse frente a la otra por recibir más presupuesto o qué sé yo. Pero en todo caso tampoco llegamos a eso, ¿no? Y en algunos casos, si no hubo un abierto rechazo, por lo menos no hacen nada, ¿no? Que digamos, lo más sano es no hacer nada, porque en otro caso hay gobiernos que han hablado abiertamente de un rechazo a la migración. Eh, Se cuidan mucho de que la opinión pública local pudiera quejarse que tal gobernador regional favorece a algunos migrantes, que es dinero peruano. Todavía estamos en esos provincianismos o en esos localismos del siglo XX, de pensar que puede haber un favorecimiento a una u otra nacionalidad. Creo que justamente el reto es diseñar estas políticas públicas de acogida a todos, a todas, para todos, sin importar si ya viven en un territorio, todos deben estar involucrados o recibir esos beneficios. Pero hay algunas regiones que todavía tienen ese manejo, pero yo diría que son muy reacios en general estos gobiernos subnacionales a incorporar a la migración venezolana. Fíjate, nosotros además tuvimos la ocasión de ver lo que ha hecho Brasil y lo que está haciendo Roraima en lo que es gestión de migraciones, ¿no? Solo ver los grandes albergues, lo que tuvimos ocasión de verlos y cómo se procesa la información, cómo de una vez quienes están llegando salen regularizados. Ya eso es una parte que ayuda, una política que ayuda al proceso de regularización y luego los procesos de interiorización de los que nos hablaron, generando empleo formal, conectando a los migrantes con las fuentes de empleo, con el sector privado. A mí se me ocurre, y en las discusiones que tuvimos con la universidad, se planteó la necesidad de políticas públicas en la línea en que tú apuntas, en la página en que tú te colocas, que es cómo esas políticas, en este caso estaba pensándose para los países amazónicos, eh, podrían dar pie a distintas iniciativas. Por ejemplo, ahorita que estás hablando de los gobiernos subnacionales, en el caso de Brasil es un gobierno subnacional, además de las regiones más atrasadas en términos económicos de Brasil, y sin embargo con una política y donde se han medido los efectos positivos de la diáspora, de las diásporas, no solamente la venezolana. Pensar en una posibilidad luego en Argentina, y Julieta quizás nos pudiera hablar de ello, es en la experiencia de Córdoba, del gobierno local de Córdoba, y unas iniciativas de integración de las diásporas y el impulso al emprendimiento. Entonces se me ocurre que uno pudiera pensar en varias cosas. Tú que estás en el mundo universitario, tú que estás además en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las migraciones. ¿Qué posibilidades ves de poder hacer desde un encuentro sobre el tema de las localidades, el papel de las localidades y cómo evitar el desaprovechamiento del capital humano? No solamente cómo integrar, sino cómo evitar el desaprovechamiento, eh, integrando la experiencia de Córdoba, la experiencia de algunas de las regiones en Colombia, Brasil, incluso en Estados Unidos y Europa,
hacer un encuentro, esa es una. Y la otra es, la experiencia de ustedes en el campo de las migraciones permitiría generar alianzas con otros países, por ejemplo, las universidades venezolanas, que en ese terreno tienen muy poco hecho, digamos, porque fue un país que básicamente lo que hizo fue recibir inmigrantes y los recibía de manera abierta, pero nunca creó como centros de reflexión sobre el tema migratorio y ahora se ve en la obligación de hacerlo. ¿Qué ves tú, qué posibilidades ves tú de trabajo conjunto con la universidad y de iniciativas de este tipo? No, sin duda, por supuesto, todo centro de reflexión que pudiera analizar este fenómeno sería de mucho provecho porque nada indica, dada la inestabilidad de la región, de la subregión, que de acá a algunos años pudiera ocurrir otra catástrofe de esta naturaleza, no solo por cuestiones políticas, económicas, sino por criminalidad, como ya hemos visto, por cambio climático, eh, algún cataclismo natural, alguna razón puede existir en el futuro para que grandes cantidades de personas estén en movilidad, ¿no? Eh, Mira, ¿quién podía pensar pues que Venezuela, un país, digamos, medianamente desarrollado y con una línea clara de desarrollo, pudiera estar en una situación como esta en América Latina, digamos, que se parece ser un continente sin guerras, medianamente pacificada? Nadie tenía en el radar que pudiera haber una catástrofe de esta naturaleza, así que un centro de reflexión sobre estos temas sería de mucho interés, ¿no? eh, para reflexionar, por supuesto, para la integración de los migrantes o en general de las migraciones. Como decías bien, Brasil pues no solamente tiene migración venezolana, sino africana, haitiana, suramericana, etcétera, ¿no? Eh, Aquí hay un problema también en países, digamos, los países, en muchos casos los países andinos, por lo menos del caso peruano que conozco, hay un detalle también, ¿no? Que en muchas regiones del Perú el único empleador es el Estado, ¿no? Son regiones altoandinas, con una geografía difícil, con una cultura un poco también cerrada, un poco particular, donde el único que genera empleo, burócratas, es el Estado. No hay mucha industria, no hay mucho. Entonces, ahí muchas veces en esas regiones se instalan los migrantes y sus posibilidades de un empleo formal es difícil, ¿no? Porque, bueno, pues el Estado muchas veces prefiere al local por una serie de papeleos burocráticos, una serie de cosas, ¿no? Y dos, otra salida que se ha ido dando es el tema del emprendimiento, ¿no? Con fondos también de cooperación o fondos de Naciones Unidas. Y no recuerdo si te he comentado, pero apenas el 16% de los emprendimientos logran formalizarse. Es decir, que otra vez, aunque son emprendimientos financiados con dinero de la cooperación o de Naciones Unidas, otra vez son emprendimientos informales, donde el empleado o la empleada también va a emplearse de manera informal, ¿no? Sin ningún tipo de derecho laboral, sin jornada de trabajo, sin un salario fijo, porque una cosa es que te digan te voy a pagar tanto, pero luego el empleador te sale con que no he vendido lo suficiente, mañana te pago, o te paga una semana después, o simplemente no te paga, ¿no? El negocio quiebra y no alcanza para pagarte. Entonces, yo diría dos cosas. Eh, en algunos países, el único empleador en algunas regiones es el Estado y las posibilidades de emplearse ahí son muy difíciles para un migrante, ¿no? La salida que se maneja es el emprendimiento, pero también tiene sus dificultades de formalización, porque si tú te formalizas, tienes que pagar unos impuestos, tienes que pagar unas tasas municipales, en fin, todo lo que implica eso, entonces prefieren trabajar por cuenta propia. Y de crear un centro con posibilidades de un encuentro, posibilidades de reflexionar esto, por supuesto que sería fabuloso y de mucha utilidad para, por lo menos para su región sudamericana, ¿no? Pero, Yo, perdón, Julieta. no, agregar No, una no, cosa. no. A mí, yo con lo que usted explica,
creo que hay como dos fenómenos que se dan juntos y que complica un poco esta realidad. Es la inserción laboral, quizás desde esta perspectiva, más desde la regularización, que incluye una regularización económica y de inserción laboral, y la lucha que se tiene, esta narrativa que quizás, como usted lo mencionaba, del rechazo a la migración, ¿no? Pues se presenta como un desafío, que puede ser tanto del peruano que recibe al migrante como del migrante. Es decir, si hay un mensaje, un estigma quizás, que el migrante viene a quitar trabajo o que el migrante está relacionado con temas delictivos, la inserción cuesta más porque, digamos, hay como lo que impera es esta narrativa de cuidado que esto puede, digamos, salir mal, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo arranco para poder revertir esta realidad? Es decir, cambiar la narrativa, intentar de alguna manera demostrar y equilibrar un poco sin negar, digamos, que hay hechos delictivos, como usted decía, 2.400 venezolanos están presos, es decir, está comprobado hechos delictivos. ¿Cómo equilibro? Porque de repente si se pudiera generar discursos en este imaginario social, decir, no solo es esto, también está pasando esto, se puede equilibrar un poco y da un poco más de apertura a la inserción del migrante, que pasa también, que beneficia también al nacional, porque no tiene que luchar contra algo que le hicieron creer que es peligroso. No sé si me explico. ¿Cómo desde la universidad, nosotros, por ejemplo, en trabajos que tenemos con el Servicio Jesuita Migrante, tienen un programa que habla de hospitalidad y que incluye a esas prácticas desde el que recibe de cómo tengo que entender la migración, porque quizás es una falta de entendimiento de todo lo que representa la migración en positivo y en negativo, pero todo el combinado, ¿no? No sé si uno lo puede plantear así. ¿Qué vendría primero? ¿El cambio de discurso o las políticas de inserción y regularización, por ejemplo, para lo de los impuestos que usted mencionaba? Sí, digamos que hay varios esfuerzos por parte de agencias, ONGs, organizaciones, inclusive los propios venezolanos, por cambiar esta narrativa, este discurso. De todos modos, creo que depende de la experiencia, ¿no? Si usted ha tenido una buena experiencia con una venezolana, un venezolano que se ha mostrado solidario, que le ha resuelto un problema, que pues no ha pasado no ha tenido ningún evento y su experiencia ha sido eh, amigable, nadie cambia ese discurso. Entonces usted va a decir, no, bueno, los migrantes son buena gente, no, me ha tocado tranquilo, en fin, si su experiencia es positiva, eso no lo cambia ningún medio de comunicación, ningún discurso, ¿no? Por el contrario, si usted tiene una experiencia de un venezolano le ha robado, le ha faltado respeto, se ha ido sin pagarle la vivienda, vaya usted a saber qué pudo haber hecho, esa experiencia no se lo cambia a nadie, ni con un discurso, ni con un taller, ni con una reunión, ni con una campaña, nada. Entonces la experiencia marca mucho también, ¿no? Entonces, y mucha gente también, la mayoría, no ha tenido ni una experiencia ni la una ni la otra, ¿no? Entonces, muchas veces se dejan llevar por estos discursos. Sí, conozco una persona que, ¿no? Eh, es con esta gente la que hay que cambiar. Como te digo, no contamos con los medios de comunicación para eso. No, usted no va a ver en la tele una campaña esa. Se trabaja más a nivel de barrios, de comunidades religiosas, de colegios, de organizaciones de mujeres, es decir, a un nivel básico de la sociedad, de las organizaciones más básicas de la sociedad, los jóvenes, del deporte, los niños, la escuela, las parroquias, los grupos parroquiales, los clubes de madre. Es ahí donde se está poniendo mucha fuerza, sobre todo en sectores bajos de la sociedad económicamente hablando, porque es ahí donde el discurso rápidamente prende de quitan empleo, quitan la salud, quitan la educación, vienen enfermos, roban mucho. Es ahí, porque tú sabes que los sectores medios, altos o altos están incorporados en otro tipo de economía, no se relacionan, no tienen por qué relacionarse, tienen sus propias mansiones aseguradas, se mueven en movilidad pública, no trabajan en el sector informal,
por tanto no necesitan vincularse como migrante, más allá de que los puedan tener como empleados o gente del servicio. Entonces, conozco de muchos esfuerzos a nivel básico de la sociedad, de organizaciones sociales de base, donde se trabaja mucho esto y y mucho éxito también, ¿no? Hay mucha integración también a ese nivel, eso sí es verdad. José, empalmando eso con lo que conversábamos antes del tema de la universidad, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en los acuerdos que tenemos con las universidades venezolanas, en particular con la Universidad Central de Venezuela, con la OIM, el acuerdo que tenemos de una nota conceptual impulsando el tema de la comunicación, es decir, comunicación para las organizaciones que lo necesitan, para las narrativas difícilmente cambian prejuicios, ¿no? Es duro, pero bueno, pero ayuda muchísimo a desmontar prejuicios. Uno lo ve en Europa, dirigentes políticos como Camerún, que en este momento, que fue primer ministro de Inglaterra, del Reino Unido, en algún momento dejó grabado algo refiriéndose a los migrantes como una cosa horrible, ¿no? El segundo de a bordo del gobierno de Hungría, no recuerdo ahora el nombre, decía que, bueno, que los migrantes casi que había que asesinarlos, pues. Es decir, estoy exagerando un poco, pero por ahí van los tiros, ¿no? Es decir, que hay unas creencias muy arraigadas que hay que pelearlas, ¿no? Entonces, uno de los esfuerzos es en el tema de la comunicación, es decir, el manejo del periodismo, el manejo desde que se es estudiante, crear allí un centro de debate, de ideas. No es para imponer nada, sino para ver las distintas perspectivas con las que se aborda el tema migratorio. Ese es un tema en el que yo creo que las universidades podemos y pueden jugar un importante papel. La OIN está interesada, están los periodistas que están organizados, en el caso de los venezolanos hay organizaciones de periodistas venezolanos en el mundo, están en España, en Estados Unidos, en Chile, hay periodistas venezolanos también en Perú, trabajando incluso en algunos de los medios importantes como el periódico El Comercio. Y ese es un punto. El otro punto es, no, yo no quisiera cerrar el programa sin conocer tu experiencia, porque lo de Haití es un tema muy preocupante, ¿no? Y tú tienes una experiencia vital allí enorme. El deterioro ese binacional entre República Dominicana y Haití, pero además está llegando a Brasil de manera sorprendente a través de Guyana y Surinam a Brasil, pero además están llegando a Chile. Una de las migraciones importantes de Chile es la población haitiana. Entonces, conociendo tu experiencia, no quisiera desaprovechar este espacio para quitarte así como tus reflexiones, tu análisis de esa experiencia. ¿Qué nos puedes comentar? Porque lo de Haití es una cosa muy preocupante, es así como el desmantelamiento de un Estado, yo no sé cómo entenderlo, y eso está ocurriendo en algunos países, es decir, lo que ha ocurrido en Ecuador, que es país vecino, fronterizo con Perú, con el tema de las bandas armadas, las decapitaciones que ha habido en las cárceles, los asesinatos de candidatos a alcalde y de candidatos presidenciales, una cosa como muy preocupante. Entonces, no, solamente conocer de primera mano a alguien que ha estado allí, que ha visto en el sitio esa experiencia. Entonces son como dos líneas de preguntas, no necesariamente relacionadas, pero en el fondo vinculadas. Sí, primero, eh, efectivamente se calcula que en el Perú hay 1.700.000 venezolanos. Eh, muchos todavía tienen un proyecto migratorio más al sur, muchos todavía, miles, millones quizás, todavía manifiestan que si la situación en Venezuela cambia, sin ningún problema retornarían. Entonces, yo creo que una vez que ocurren estos dos fenómenos de seguir con el proyecto migratorio más al sur o la situación pueda cambiar en algo en Venezuela, van a retornar. Creo que en el Perú quedaría una migración venezolana que ya está asentada. Sí,
pueden tener familia, casados, con hijos, con hijas, eso puede ser una razón para quedarse, o también hay una ecuación en la cual a mayor tiempo de permanencia, mayores posibilidades de quedarse en el Perú, ¿no? Los que ya están arraigados, los que ya han conseguido un empleo, los que están, grosso modo, integrados, ¿no? Y por el otro lado, aquel que tiene menos tiempo siempre quiere o tiene menos posibilidades de quedarse en el Perú, ¿no? Entonces, porque ha llegado un momento de mucho fastidio, de mucha incomodidad, de xenofobia, ha llegado un momento en que ya el mercado laboral está saturado, ya la sociedad se ha cansado de este fenómeno, entonces, por tanto, su arraigo, su incorporación se hace más difícil. Esa es la persona que también quiere volver o seguir su proyecto. Entonces, una vez que ocurra esto, de volver o tener otro proyecto, se quedará una migración que todavía no sabemos cuánto, habría que hacer proyecciones, y creo que ahí podría ya trabajarse una integración más genuina, ¿no? En qué actividades se han incorporado, etcétera. Ahora mismo, en el evento en el que estuvimos ambos, mostré cómo apenas hay 53.000 venezolanos incorporados en la economía formal, ¿no? Para 1.700.000, 53.000 trabajando formalmente es una cantidad, pues, ínfima, ¿no? Y el salario que ganan también es una cosa, pues, de $350 mensuales, ¿no? Evidentemente, comparando con Venezuela, esto puede sonar una fortuna, pero para una economía como la del Perú apenas si uno puede sobrevivir, ¿no? Pero bueno, el venezolano se impone condiciones estoicas para vivir y todavía para enviar remesas, ¿no? Entonces también hay un desafío ahí, ético, pues, de vivir con tan poco y encima mantenerse y mantener familia ahí, ¿no? Pero entonces creo que en algún punto ya tenemos que pensar en una integración de otra naturaleza con un stock más permanente. Dos, efectivamente estuve yo trabajando en Haití 5 años en la frontera entre Guanamende y Dajabón, en el norte de la isla, una situación bastante difícil, de mucho comercio, ¿no? Hay una integración comercial ahí. Yo diría, según mis observaciones, que tanto los dominicanos de esa frontera norte como los haitianos de esa frontera norte no tienen mayores inconvenientes para el intercambio comercial, para el intercambio cultural, para la convivencia. Digamos que siempre hay algún detalle, algún evento minúsculo, pero lo mayor y el valor a rescatar es que hay una sana convivencia entre ambas comunidades, ¿no? El dominicano puede pasar a Haití sin ningún problema y el haitiano puede pasar. Creo que hay un terreno ahí un poco difuso porque no se sabe dónde empieza la frontera ni dónde termina por esta integración que hay. Creo que los odios, las diferencias, las divisiones vienen desde las capitales de ambos países, ¿no? Cuando los políticos legislan, cuando los políticos ponen límites, cuando los políticos opinan, inmediatamente las autoridades locales tienen que reaccionar cerrando las fronteras, poniendo horarios, poniendo límites, poniendo impuestos al huevo, a la carne, al pollo, a la leche, al arroz, al azúcar, al aceite. Entonces, cuando se comienza a legislar sobre el comercio, sobre que es la actividad por excelencia que une a los pueblos, el comercio. Pues los primeros humanos migraron de un lugar a otro para comerciar, no para ir a, ¿me entiendes? Entonces, eh, mi observación fue que cuando el gobierno dominicano o el haitiano legislan sobre el comercio, poniendo límites, aranceles, subiendo los impuestos, empieza el problema, ¿no? Empieza el problema porque son tanto la población haitiana como la población dominicana de esa frontera es gente muy pobre. No estamos hablando de Punta Cana, que es un gueto, porque esa no es República Dominicana. Punta Cana es un gueto en esa isla. Ni el propio dominicano podría, trabajando 100 años, pagarse una noche ahí. ¿Me entiendes? República Dominicana es como cualquier país latinoamericano, con mucha pobreza y muchos bolsones, ¿no? Esa gente es muy pobre. Y esa gente también le afecta estas legislaciones, porque el comercio se resiente un poco y no puede venderle al haitiano ni comprarle al haitiano las cosas que vende, ¿no? Entonces, inclusive los intercambios económicos entre uno y otro país son bastante desiguales, porque con esto voy acabando. República Dominicana le vende a Haití lo que República Dominicana no podría vender en ningún mercado del mundo, dada la calidad de esos productos.
como el mercado haitiano es un mercado pobre, con pocas exigencias sanitarias, con pocas exigencias de calidad, entonces el único lugar donde tú puedes poner un producto malo, vencido, de poca calidad, es en ese mercado, ¿no? Nadie, ningún país del mundo recibiría pues esos productos de ahí, ¿no? Yo recuerdo que en el terremoto, mucha donación dominicana en productos comestibles, ya inclusive estaban en un estado perecible, un estado ya, digamos, que no sería recomendable para el consumo, ¿no? Sin duda también había casos valorables, etcétera, de mucha humanidad y solidaridad, pero mucho de eso también pasó por esa frontera y dadas las condiciones de ese mercado, de esa población, pues imagínate, si no acepto eso, eh, mi vida corre peligro, ¿no? Es una frontera muy difícil, de mucha violación a los derechos humanos. En esa frontera hay una cosa que se llama el CESFRON, que es el Cuerpo Especializado Fronterizo Terrestre, hasta ese momento pagado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, porque el Estado Dominicano no tiene para pagarse una policía fronteriza, y con dinero norteamericano, ese cuerpo, ese CESFRON, abiertamente violaba derechos humanos, disparando a la gente cuando no le pagaban una coima, cuando no les pagaban un dinero por lo bajo, o por un delito menor metiéndole bala, ¿no? O sea, eso también mucha gente se quejaba cómo el gobierno norteamericano subvencionaba un cuerpo militar que cometía atrocidades en la frontera, y hay casos documentados sobre eso, ¿no? Es una frontera muy solidaria entre ambas vecindades, pero son agentes externos los que llevan esas divisiones, como te decía, ¿no? Bueno, José, de verdad que con esto último me dejas, primero, preocupado por los datos que uno va viendo de manera aislada, sin conocimiento a fondo de Haití, ¿no? Y muy preocupado por la situación. Pero también rescato la otra parte positiva. Cuando estabas hablando del comercio, decía, pensaba en Latinoamérica. Cuando Latinoamérica siempre se veía de espalda, nosotros creamos la JUNAC en 1973, si mal no recuerdo, y la JUNAC funciona en Lima. Toda una institución, una edificación personal, normas, tal, pero el comercio era muy poco. Solamente comienza a moverse a partir del año 1989, cuando el fracaso ya obvio del modelo de sustitución de importaciones dispara el comercio, ¿no? Y pensaba en un autor que cada vez me gusta más, desafortunadamente murió, yo creo que uno de los grandes pensadores de este siglo es Antonio Escootado. Tiene una trilogía, se llama Los enemigos del comercio, que es un estudio a fondo de cómo los enemigos del comercio generan problemas. Y cuando tú dices, bueno, cuando intentas legislar comercio, ya la cosa se enreda. Sin embargo, cuando la gente comercia, el tema es muy rápido, muy suave, como ocurría en la frontera colombo-venezolana, que es una frontera muy porosa, o brasilera-argentina, que también era muy porosa, de 11.000 millones en el caso de Brasil-Argentina. Eh, pero bueno, cuando los políticos se meten, si no lo saben hacer bien, perjudican, aunque los políticos son importantes para que las cosas ocurran también. Entonces, estamos en medio de ese debate. Pero bueno, José, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por lo que estás haciendo, mil gracias por el trabajo que haces y por las posibilidades que se abren de trabajar conjuntamente, de establecer alianzas entre lo que ustedes hacen, la universidad, las diásporas venezolanas, que yo sé que trabajan con ellos, con la gente de Venezuela, de venezolanos en Perú, pero también con las universidades con las que estamos estableciendo convenios. Así que de eso seguiremos hablando y estableciendo acuerdos. Gracias, José. Gracias, Tomás, con todo gusto. Bueno, a nuestra querida audiencia global y a nuestra compañera Julieta, mil gracias por acompañarnos y como todos los lunes nos seguiremos viendo en este su espacio, La Voz de la Diáspora, ahora a través del canal YouTube del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz Hasta tarde. luego. Chao. Gracias, José. Gracias.